Buenas tardes a todos, hermanos. Gracias a Dios por esta participación de nuestros hermanos. Les compartí a los hermanos en la mañana que es importante, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, orar. Escuchaba el testimonio de unos hermanos, me gusta escuchar predicaciones también, y nutrirme. Escuchaba al pastor de esta iglesia decir que en su iglesia a principios de año envían una ofrenda especial para los misioneros que están en Israel, porque también es un lugar, hermanos, donde necesitan el evangelio. Es cierto, es el pueblo de Dios, pero hay muchos judíos también actualmente convirtiéndose al cristianismo, así que oremos por ellos, hermanos, oremos por cada uno de los misioneros también que están ahí y por cada una de las personas que están escuchando. Los judíos eliminan, deje de recordar si es el capítulo 53 de Isaías, donde habla acerca de el Mesías, no aparece en sus escritos, y pues es el que habla de la venida de Jesucristo. Así que oremos por ellos, sigamos orando, hermanos, que el Señor siga haciendo la obra ahí. Hablando de la oración, pues vamos a hablar de este tema, y para eso quiero que me acompañe a su Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 12. La semana pasada hablábamos de la oración, hermanos, basándonos en una historia bíblica también conocida, en Daniel. Una de las cualidades más notables en la vida de Daniel era la oración, hermanos. Daniel oraba, dice, cuando se enteró de la noticia del rey, que cualquiera que orare a cualquier otro dios iba a ser muerto, lanzado al foso de los leones. Cuando Daniel se enteró de esto, dice la palabra que él oró como lo hacía siempre. Y una de las cosas que vamos a ver ahorita y que veíamos también con esta historia, hermanos, es que la oración no es solamente el último recurso que tenemos cuando todo está mal. Hay mucha gente que ocupa la oración como eso, hermanos, como pues ya no queda de otra, vamos a orar, o como pues ya lo intentamos todo, vamos a orar. Daniel nos enseña, hermanos, y la lectura que vamos a hacer ahorita en esta historia, nos enseña que la oración también debería prepararnos. La oración debería ser algo constante y prioritario en nuestras vidas, más que el último recurso que tenemos. Así que vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo 1, vamos a ver esta historia. En Hechos capítulo 9, versículo 32, hermanos, nos dice que la iglesia había tenido paz. Después de la persecución que se desencadenó por causa de la muerte de Esteban y la persecución de Saulo, hermanos, después Saulo se convierte, Saulo comienza a predicar el evangelio, Saulo es enviado a Tarso para su preparación y para ser librado también de los judíos. Después de esto dice la palabra que hubo grande paz en las iglesias de Jerusalén, de Judea y de Samaria. Hubo paz, había paz, hermanos. Todo el capítulo 9 nos narra las visitas de Pedro a algunos cristianos, la visita con Cornelio, cómo estaba creciendo el evangelio en un momento de paz. Había paz en las iglesias de Jerusalén, pero el capítulo 12 de Hechos nos recuerda, hermanos, que también hay situaciones difíciles. Y dice la palabra en Hechos 12, le voy a dar lectura y le voy a pedir que usted me siga con su vista. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, hermanos, yo quiero, ahorita vamos a seguir leyendo, compartirle algunas cosas importantes acerca de este tema de la oración. La semana pasada quizás nos enfocamos en la oración personal. Dios desea que cada uno de nosotros oremos. Es importante orar, es vital orar para nosotros como creyentes. Tenemos una relación con Dios. La palabra del Señor dice que antiguamente no podíamos, hermanos, estábamos separados. En el Antiguo Testamento, hablando del pueblo hebreo, del pueblo judío, tenía un sacerdote que interceder por el pueblo. No había una comunión directa con Dios. Ahora, hermanos, en Cristo nosotros tenemos acceso ante el lugar santo. Podemos ir delante de Dios y eso lo hacemos a través de la oración, la comunión con el Padre. Por eso es importante hacerlo, pero en Hechos capítulo 12 nos muestra también lo importante que es hacerlo unidos.
De hecho, hermanos, una de las cualidades mayores de la iglesia cristiana en el libro de Hechos es la unidad. Usted va a leer que siempre estaban unidos. Comían juntos, alababan al Señor juntos, juntos perseveraban, se ayudaban, estaban unidos. Pero ¿sabe qué es lo que más une, hermanos, la vida de una persona, la vida de una iglesia, la vida de una familia? La oración. Si yo le preguntara, hermano, ¿por qué no viene el domingo por la tarde al culto? Hay personas que dicen, pastor, yo no vengo el domingo por la tarde al culto porque lo que quiero es pasar tiempo con mi familia. Es importante también que como familia estemos juntos, pastor, vayamos y compremos un elote o vayamos por un helado y fortalezcamos la relación como familia para estar unidos. Yo le diría, está bien, hermano, pero si no lo está iniciando en oración, de nada va a servir. Si usted quiere que su familia esté unida, pero lo quiere hacer en sus fuerzas, porque quiere ir a convivir, porque quiere ir al parque, porque quiere jugar, porque quiere pasar tiempo de calidad, pero no está orando, hermanos, su familia no va a estar unida. Lo que más une, lo veíamos también en el libro, en el estudio para matrimonios, lo que más nos une aún como pareja y como familia es la oración. Podríamos hacer muchos intentos para estar unidos. Podríamos decir, pues me voy a ir con mi pareja a un retiro para matrimonios, para que esto fortalezca nuestra relación y nos amemos más y estemos más unidos. Si no inicias una vida de oración, de nada va a servir retiros, viajes, planes, paseos, vacaciones, porque lo que une más que cualquier otra cosa es la oración. Y la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, hermanos, estaba siempre unida. Y una de las cosas que hacían unidos era orar. Por eso dice la palabra que la situación de Pedro era realmente difícil, hermanos. Acuérdense en el contexto que estamos hablando, que estaba custodiado por soldados romanos, los mejores de su tiempo, el imperio más fuerte, más poderoso, los hombres capacitados para la guerra más fuertes, y no tenía un soldado custodiándolo, eran 4 grupos de 4 soldados, y aparte, hermanos, estaba encadenado por cada mano a un soldado. Y estaba pronta la Pascua. Dijeron, después de la Pascua lo matamos igual que matamos a Jacobo. Es una situación difícil, complicada y quizá en nuestras palabras imposibles. ¿Qué podría hacer la iglesia, hermanos? ¿Qué podía organizarse para entrar y atacar ellos solos al ejército más fuerte del momento? No. Y le vuelvo a decir, la oración tampoco fue el último recurso, así como hicieron su sesión de negocios, porque ya había sesión de negocios. ¿Se acuerdan Hechos 6 que se reunieron para nombrar a los que iban a servir las mesas? Pues se juntaron toda la iglesia. Oye, ya supiste, Pedro está encarcelado. ¿Qué hacemos? Yo creo que, ¿qué hacemos, hermanos? La situación es difícil, es complicada, lo pueden matar, es nuestro líder, es el que nos guía. ¿Qué hacemos? Yo me imagino que uno se levantó por ahí y dijo, pues ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacemos siempre, que nos enfrentamos a estas situaciones. ¿Para qué le buscamos? La solución es sencilla, orar. Ojalá así pensáramos todos, ¿no? Pero cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos, ¿qué hago, Señor? Hago esto, hago aquello, vendo un riñón, pido prestado, ¿qué hago? Nos ponemos a pensar cómo resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. Ellos dijeron, hermano, y le digo esto no porque lo invente, hermano. ¿De dónde inventas que pensaron esto? Esto es una suposición basándome en cómo vivía la iglesia. ¿Sabe qué hacían cuando eran amenazados? Oraban. ¿Sabe qué hacía cuando tenían que tomar una decisión de nombrar a 7 varones? Orar. ¿Qué hicieron cuando tenían que nombrar al sucesor de Judas? Orar. ¿Sabe qué iban a hacer al templo, hermanos? Orar. ¿Sabe qué hacían sus líderes? ¿Se acuerda cuando precisamente que nombran 7 varones? Dijeron los líderes, dicen los apóstoles, miren, vamos a nombrar a 7 que nos ayuden con todo el trabajo, para que nosotros no descuidemos la oración y la palabra.
Porque para ellos la oración era importante, porque su vida, hermanos, estaba basada en una vida de oración. Sí, cada creyente oraba en su casa, pero tenían reuniones de oración donde oraban juntos. Porque ellos consideraban que la oración unida, hermanos, era sumamente importante. La oración ocupaba un lugar de prioridad en la iglesia primitiva. Era su modo de vida. No era de que ahora sí está dura la situación, que convocamos cultos de oración, convocamos veladas de oración, convocamos cadenas de oración. No, porque ellos ya lo venían haciendo siempre, hermanos. La oración, como le decía, no es el último recurso. La oración debería ser una prioridad. Hay hermanos que, perdón que lo diga y a lo mejor alguien se va a sentir aludido, pero no lo digo por nadie. Hay hermanos que pocas veces vemos en un culto de oración. Y de repente ya lo ves, ¿no? Y dices, gracias Señor porque lo trajiste. De repente le preguntas, hermano, qué bueno que está, ¿por qué vino al culto de oración? No, pastor, pasando problemas bien fuertes. Después pasan los problemas y el hermano, ¿no te viste en el culto de oración? Pues es que ya se acabaron los problemas, pastor. Gracias por orar por mí. La oración no debería ser eso, hermanos. La oración debería ser un hábito, un deseo de todos los días y hacerlo como iglesia, más todavía, hermanos. No espere usted, como decimos en palabras mexicanas, a que el agua nos esté llegando hasta el cuello para decidir orar. Oremos siempre. Vamos a seguir leyendo la historia. Dice la palabra en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿De qué era la puerta, hermanos? De hierro, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué haciendo, hermanos? Orando. ¿Dónde oraban, hermanos? En la casa de María, no en el templo, estaban en la casa en ese momento. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo es el hermano de Jesús, para que no vaya a decir, pero no, arriba dice que Jacobo estaba muerto o que resucitó. Era otro Jacobo, había dos Jacobos, hermanos. Muy bien, hermanos, pues esta es la manera en que se desarrolla la historia. Algo que vamos a analizar ahorita, las cosas que Dios hace son sorprendentes, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Las cosas que Dios hace son maravillosas. ¿Sí cree usted que tiene un Dios grande, hermanos? Hacedor de maravillas. ¿Ha leído el Salmo cuando dice que es hacedor de maravillas? No pierda Hechos, y quiero que me acompañe rápidamente al Salmo número 65. Quiero compartirle este salmo que yo leía en la semana, y me encanta porque habla también de lo importante que es estar reunidos,
de lo maravilloso que es Dios y la manera en que responde. Salmo 65, escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 4. Salmo 65, 4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Estar en la casa de Dios, hermanos, venir a alabar a Dios, significa que somos felices y que hallamos felicidad, porque dice el verso 4, bienaventurado el que tú atrajeres. ¿Sabe que estamos aquí porque el Señor pone en nosotros ese deseo? Porque somos sus hijos. Dice: bienaventurado el que tú escogeres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. ¿Qué seremos, hermanos? Seremos saciados. Cuando termina el culto, ¿sí se siente usted? ¿Qué significa saciado? Lleno, satisfecho. ¿Se imagina usted cuando acaba de comer y dice: quedé lleno? Algunos quedan contentos, algunos quedan con sueño, ¿no? Con sueño pero contentos porque fuimos saciados. ¿Qué siente usted cuando dice: como que me faltó un huequito? ¿Le ha pasado? Como que faltó como que siente un huequito todavía, como que no habrá un postrecito por ahí, o no habrá algo más, como que sientes que algo falta. Pero cuando eres saciado, no hace falta nada, te sientes contento, te sientes lleno, te sientes pleno. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando alabamos al Señor juntos, el Señor nos sacia, nos llena. Dice la palabra del Señor, y dice: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y escuche lo que dice ahora el versículo número 5. Con tremendas cosas, ¿qué, hermanos? Nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dice el versículo 2, regrese tantito: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor escucha nuestra oración y dice el versículo 5, con tremendas cosas nos respondes. Yo le pregunto, ¿sí le ha respondido el Señor con tremendas cosas, hermanos? ¿Sí hace el Señor grandes cosas? Amén, hermanos. Hace grandes cosas, pero tenemos que orar. Necesitamos orar, hermanos. Regresando a la iglesia de Hechos, les decía, una de las cosas que debemos tener en mente y que la iglesia tenía es que la oración era una prioridad. Ocupaba un lugar prioritario en su vida. No hacían nada antes de orar. Pedían por dirección, pedían por sabiduría, pedían por valor. Cuando en Hechos 4 son amenazados, hermanos, Pedro y Juan, por haber sanado al paralítico, les dicen: si ustedes siguen predicando la palabra, los vamos a matar, los vamos a castigar. Dice que Pedro y Juan van con la iglesia, le cuentan todo, y la iglesia se puso a orar. Y es cuando he repetido esta oración, porque es una oración preciosa, cuando dicen: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y tú lo formaste todo, desde el vientre a los niños, y empiezan a orar, hermanos. Y dice, cuando terminaron de orar, se sintió un terremoto, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque la oración, hermanos, era una práctica común. No era la última solución a los problemas, sino la única solución a los problemas. Oraban por valor, oraban por dirección, oraban por sus líderes, oraban por todo, hermanos. Los líderes consideraban la oración importante. La oración debe ser prioridad en nuestras vidas, la oración debe ser prioridad en nuestras familias y la oración debe ser prioridad en nuestra iglesia. No sé a quién le escuchaba decir que decía que en un culto si no se levantaban ofrendas no era culto. No sé dónde escuché esa frase. Pero yo más bien diría que no es culto si no hay oración. Porque si no, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Es a través de la oración, hermanos. La oración debe ser una prioridad. Para la iglesia era una prioridad. La oración, hermanos, nos ayuda a estar preparados.
Lo mismo le digo con Daniel. Dice la palabra que cuando Daniel escuchó esto, oró como lo solía hacer siempre. Daniel no dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? El rey ya firmó el edicto, ¿y ahora qué hago? ¿Oro o no oro? Me acuerdo que hace 10 años que oraba, cuando todavía estaba Nabucodonosor, pasó una situación similar y yo oré y Dios me escuchó. Él no dijo eso, hermanos. Dice la palabra que Daniel oró como lo solía hacer siempre. 3 veces al día Daniel se inclinaba con dirección a Jerusalén para orar. Porque la oración, hermanos, también nos prepara para las situaciones difíciles. Regresando a la iglesia, le vuelvo a decir, un periodo de paz. Dice Hechos 9 que había paz por toda la región. Pero no porque había paz, la iglesia dejó de orar. Seguían orando. Después se levanta Herodes. Ya hablamos de Herodes, hermanos. Meditamos sobre la vida de Herodes, tremendo. Y cosas también de lo que Dios hace, hermanos. Herodes se levanta para maltratar a la iglesia. Y nuevamente la iglesia ora. ¿Sabe quién se encargó de Herodes, hermanos? Dios. Porque la iglesia oraba y dijo, Señor, este hombre nos está haciendo mal, ya mató a Jacobo, ya encarceló a Pedro, tú encárgate de él, Señor. Y en Hechos 9, en los últimos versículos, nos relata cómo terminó Herodes. ¿Sabe quién se encargó de Herodes? Dios. ¿Sabe quién se encarga de nuestros problemas cuando oramos, hermanos? Dios. ¿Sabe quién es el que atrae los corazones? ¿Sabe quién es el que transforma las vidas? ¿Sabe quién es el que suple? ¿Sabe quién es el que sana? Dios. ¿Sabe qué debemos hacer? Orar. Orar y orar siempre. Porque la oración nos ayuda a estar preparados cuando vengan los momentos difíciles, en las pruebas, en las crisis. Pero la oración, como les decía, debe ser ferviente. Siempre hago énfasis cuando repito este versículo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hay veces que decimos, ¿qué hacía la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado? Y siempre respondemos, oraba. A veces respondemos oraba porque así oramos nosotros. Ay, medio, cuando se acordaban y si podían iban y si no, no, oraban sin cesar. Uno tras otro, sin parar, sin cansarse. Yo he visto a muchos cristianos que se cansan muy rápido en la oración. Hermano, hay velada. Sí, pero nomás hasta las 8. Hasta las 8 aguanto, pastor. No fuera para ver el concierto de no sé quién en la tele o para ver una película en el cine. Yo he visto personas que se zumban hasta 2, 3 películas en un día en el cine, hermano. Y todavía hacen fila. ¿Cómo para eso? Sí tienen fuerza. ¿Cómo para eso no se cansan? Para pasear, para andar aquí, para andar allá. Ahí no se cansan, no fuera para orar porque que sea media velada nada más, ¿no, pastor? Que si está pesado, pastor. Ni siquiera hacemos veladas cada 8 días. A veces cuando veo así, recuerdo las palabras de Jesús, cuando les decía, ¿no pudieron aguantar conmigo este tiempo? A veces nosotros deberíamos considerar la oración importante. Yo no sé a qué le dé prioridad a usted, pero yo he visto a muchas personas en cosas que realmente no traen ningún beneficio, pasar mucho tiempo. Hago un paréntesis porque hace 8 días a ustedes no les dije, solo a los que vinieron en la cena. Benditas redes sociales. Yo le dije, no sé con quién platillo, si me quieres eliminar, elimíname. Porque yo soy medio metiche y veo, no contesto. La verdad ya no me meto en la vida de muchos cuando suben cosas en redes sociales, nada más los veo y digo, ay Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. La película de moda, hermanos. Yo no sé si la fueron a ver, si no la fueron a ver. Muchos escudándose en que pues es que es resultado de la sociedad en contra de lo que le pasa al guasón. Es una película, hermanos, que muchos dicen es que artísticamente es muy buena la actuación de no sé quién y no sé cuándo. Date cuenta que también el enemigo provocando. ¿Sabes cómo está la situación en los Estados Unidos? ¿Sabes cómo está la situación en México? Jóvenes, adolescentes escudándose en muchas cosas para llevar armas, para
vivir como viven. Y todavía este tipo de películas que promueven, hermanos, que dan ideas. Sé que está prohibido y sé que algunos mencionan que creo que menores de 15 años no pueden pasar a verla por lo fuerte de las escenas y todo. Pero muchas personas, lo que más me molestaba es que personas cristianas subiendo así como que la película del Guasón refleja las situaciones actuales de no sé qué y es importante hablar con los hijos y no sé cuándo, habiendo tantas otras cosas que ocupar para poder hablar con los hijos, hermanos. No fuera que les dijera compren un libro de padres, los padres que tus hijos necesitan, porque ahí nadie lo compra. No fuera para ver una película, porque todos, es que la voy a ir a ver, pastor, para que yo me sienta a hablar con mis hijos y hablarles de lo que está pasando. Sean cuidadosos, hermanos. Yo no he visto, ahorita no me refiero a nadie. Si usted ya la fue a ver, quizá usted tenga sus conclusiones, quizá usted diga, no, pastor, para mí no es mala. A mí la cuestión es que estemos subiendo cosas y es que por la parte artística y la parte no sé qué es buena, vayan a verla y nada más no lleven a sus hijos, cuando nosotros tenemos muchos otros recursos como para hablarle a nuestros hijos acerca de situaciones que sí pasan, hermanos, de la atención que deben tener nuestros hijos. Más bien preocúpese por ver qué ven sus hijos en la televisión. Y los padres, cuando sus hijos les piden ir al cine, ¿qué van a ir a ver al cine? Si son cosas que realmente edifican sus vidas, son cosas que realmente les conducen, hermanos, a estar más cercanos a Dios. No con esto quiere decir que todo en el cine sea malo. A mí soy una de las personas que me gusta ir al cine, me gusta relajarme. Ahorita no voy porque Gael ya es muy latoso y no tengo con quién dejarlo, ya hace mucho ruido. Pero soy una de las personas que me gusta ir y disfrutar una buena película, pero una película que realmente puedas pasar un buen momento y no estés entre si tiene un buen mensaje y si cosas que realmente vemos, hermanos. Hablaba con mi hermano, creo, hablamos acerca del tema de la homosexualidad. ¿Sabe que no hay a veces películas, series que no toquen el tema de la homosexualidad? Yo le pregunto si usted como padre está al pendiente de ello. Yo he llegado a pensar, y le decía a mi hermano, muchas de las personas tratan de experimentar porque lo ven, porque realmente es un ataque, hermanos, es de parte de la sociedad un ataque, que hay gente que se pone a ver una serie y ya es normal ver a la pareja homosexual o lesbianas conviviendo, que, oye, pues, es normal, tú. ¿Qué se sentirá tú? Por pura curiosidad. Porque por otra parte están zumbando. Y a veces como padres ni enterados de lo que ven. De lo que ven los hijos en televisión, de qué van a ver al cine, qué serie hay. Series, de verdad, hermanos, tremendas, ¿eh? Yo digo, cuando veíamos series en aquel tiempo, series tan tranquilas, donde no se tocaban esos temas, y ahorita es un tema tan común. Y algunos todavía dándole like a algunas páginas de, sí es cierto, la libertad y la igualdad. Seamos cuidadosos, hermanos, seamos muy cuidadosos de lo que vemos, de lo que ven nuestros hijos, qué ven en el cine. Prepárelos, hermanos. Yo le he compartido y se lo digo como, les decía como un paréntesis, compre libros que le ayuden a saber afrontar estos temas. Platique con sus hijos sus inquietudes. Hay papás que ni siquiera saben qué piensan sus hijos. Quizá están en un momento donde con los amigos, las redes sociales, los programas están siendo bombardeados y quizá tienen preguntas. Y si usted está preparado para atenderlas. Así que lo dejo ahí, hermanos, para que usted lo analice, lo haga como padre, ore por sus hijos, los atienda, hermanos, y evitemos muchas cosas que están pasando. Muy bien, hermanos, entonces la oración nos ayuda a estar preparados. La oración debe ser ferviente, debemos orar por nuestros líderes. Vamos a ver la respuesta de Dios. Cuando usted y yo oramos siempre, cuando usted y yo le damos una prioridad a la oración, cuando usted y yo, hermanos, nos preparamos en oración para las situaciones que vienen, Dios responde. Y como leíamos en el Salmo 65, con tremendas cosas nos responde el Señor. Yo no sé. Yo le preguntaba a los hermanos en la mañana, ¿qué cree usted que pedía la iglesia que estaba orando fervientemente por Pedro? Yo le decía, ¿qué pediría usted? Imagínese que es Pedro de su iglesia y usted se entera de que Pedro está en la cárcel custodiado por 16 soldados
y que las cosas de los que se le acusan son falsas, está ahí injustamente, pero está ahí y lo van a matar. Es que la Biblia no nos dice ahí cuál era el motivo, qué es lo que pedían, pues. Y yo por eso le preguntaba a los hermanos, ¿qué pediría usted en ese caso? ¿Qué es realmente? Imagínense, Pedro está en la cárcel y a usted le toca orar por Pedro. ¿Qué pediría? ¿Realmente usted cree que la iglesia pidió lo que el Señor hizo, hermanos? Yo no sé, a lo mejor ellos nada decían, Señor, libra a tu siervo, Padre, por favor, creemos que tú puedes hacerlo. O le decía a los hermanos, quizá decían, toca el corazón de Herodes, Padre, para que no toque a tu hijo, para que no toque a tu siervo. Señor, manifiéstate, quizá, no sé, porque hasta para ellos fue asombroso. Yo les decía, me imagino cuando Pedro llegó, ¿no? Imagínense la escena que toca la puerta y sale Rodé. ¿Quién? Soy yo, Pedro. ¿Quién? Pedro, ábreme. ¿En serio eres Pedro? Sin abrir, ¿no? Sí, soy yo, ábreme rápido. Espérame tantito, le voy a avisar a los hermanos. Ya se va corriendo Rodé, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Pedro está allá afuera. No me lo van a creer, pero Pedro está allá afuera. Estás loca, Rodé, ¿cómo crees? A lo mejor es su fantasma. No, sí es Pedro, yo lo escuché. Yo lo escuché, era Pedro, era su voz. No te creemos. Es Pedro, vengan, vamos. Pero dice que Pedro tocaba más. ¡Ey, ábranme! Rodé, ¿por qué te fuiste? Y ya llegan y ven a Pedro y se quedan asombrados. ¡Wow! Y Pedro les dice, cállense, pasen. Les voy a contar cómo estuvo todo. Cuéntanos, Pedro, la verdad es que tenemos ansias de saber qué hizo el Señor porque nosotros estábamos orando. Queremos ver cómo respondió el Señor. Y Pedro empieza a contar, fíjense, yo ya estaba durmiendo. La verdad ya un tanto resignado porque, pues imagínate, 16 soldados, yo tenía un soldado aquí, un soldado allá, no podían ir al baño porque ellos me custodiaban. Pero yo ya estaba medio dormido cuando alguien me tocó. Y me dijo, cíñete y ponte las sandalias y amárrate en tu abrigo y vámonos. Y yo respondí y empecé a caminar y pasamos la primer guardia y luego la segunda guardia. No hubieras visto lo sorprendente que fue cuando pasamos por la puerta de hierro. ¿Se imagina la puerta de hierro, hermanos? Dice la palabra que se abrió. Ha de haber dicho Pedro, esto ya son palabras. No, yo cuando vi la puerta de hierro dije, ¿y ahora? ¿Esto cómo se va a abrir? Pero se abrió, sorprendentemente se abrió y pude salir y después de una calle ya no vi al ángel del Señor. Yo pensé que estaba soñando como cuando tuve aquel éxtasis, cuando Dios me habló de los gentiles. Yo pensé que era eso, pero volví en mí y dije, no, esto es real. Ya no vi al ángel, así que corrí hacia ustedes y heme aquí estoy. Qué sorprendente, ¿no? Wow, Pedro. No nos imaginamos que Dios fuera a actuar así. Creemos que Dios es maravilloso. Tenemos fe. Pero nos sorprende lo que Dios hace. Quizá no lo habíamos planeado así. Quizá pensamos que al otro día Herodes iba a despertar e iba a decir, no es bueno lo que estoy haciendo, no voy a matar a Pedro. Pero no nos imaginamos esto. Déjeme decirle algo, hermanos. Las respuestas de Dios son maravillosas. La respuesta de Dios es sorprendente. Ore al Señor. Yo le decía, va a llegar el momento en el que usted diga, ¿de veras, Señor? ¿Y cómo pasó todo esto? Yo no sé si le ha pasado, hermanos. Pero usted ora y, Señor, ¿y cómo fue que sucedió? ¿Y cómo fue que llegó esta persona? ¿Y cómo fue que me diste el recurso? ¿Y cómo fue aún que quitaste a esta gente que estaba haciéndome mal? El Señor dice, déjalo en mis manos. Tú confía, porque la respuesta del Señor, hermanos, es maravillosa, es sorprendente, pero también es soberana. Y digo que es soberana, hermanos, porque son dos apóstoles que se mencionan en esta porción de la Escritura. ¿Quiénes son, hermanos? Uno es Pedro y el otro es ¿quién? Jacobo. Yo podrá decir, qué triste, pastor. ¿Por qué Dios no salvó también a Jacobo? También era un líder, también fue un apóstol. ¿Por qué sí salvó a Pedro y por qué no salvó a Jacobo?
¿Sabe qué es lo primero que puedo decirle, hermanos? Dios es soberano. Dios es soberano. Déjeme decirle que no es porque Dios no haya podido salvarlo, es porque Dios tiene planes. ¿Sabe que en el momento los planes de Dios a nosotros como seres humanos a veces no los entendemos, nos duelen, nos hacen quizá reclamarle a Dios? Con el tiempo empezamos a ver cuál era el propósito de Dios. Quizá, ¿y sabe qué? Quizá mientras estemos en la tierra ni lo sepamos. Pero tener fe es confiar en que Dios es soberano y que Dios sabe por qué hace las cosas. Lo único que puedo decirles es la frase de la hermana Lupita cuando platicábamos esta historia. Y decía, es que a Jacobo le llegó su hora. Y es cierto, hermano. ¿Se acuerda que Jesucristo, esta frase cuando la platicábamos nos daba un poquito de risa, ¿no? Con la hermana Lupita decíamos, ¿por qué murió Jacobo? Dice la hermana, porque le llegó su hora. Ah, sí, cierto. Pero es una frase, hermanos, que encontramos en la palabra, ¿no? ¿Se acuerda que en una ocasión a Jesús no lo mataron y Jesús dijo, es que mi hora no ha llegado? Pero ¿se acuerda ahí en Getsemaní cuando estaba orando y dijo, mi hora ha llegado o mi tiempo ha llegado? Dios sabe por qué, hermanos. La respuesta de Dios es soberana. Por ahí compartía una imagen en redes sociales donde hablaba de esto. Creer en Cristo, hermanos, es un ganar-ganar. Y menciona dos ejemplos. Una persona enferma, dos personas enfermas que oran al Señor. A una la sana el Señor, a la otra no la sana el Señor. Una muere, pero va a la presencia de Dios. Y otra sana y sigue cumpliendo un propósito en la tierra. Dios sabe, hermanos. Y no es porque una persona tenga más fe y otra persona menos fe, sino que son los propósitos de Dios. Es la soberanía de Dios. Y a nosotros nos queda decir, hágase tu preciosa voluntad. Hay mucha gente que piensa, no, Dios no te sanó porque no tienes fe. O ¿sabes qué? Se murió porque no tenía fe. No. Yo he visto a personas de mucha fe, hermanos, ir a su encuentro con el Señor. Y ganaron. Y he visto a personas de mucha fe sanar. Y seguir con un propósito. ¿Y sabe qué? Ganaron. Todos ganamos con el Señor porque dice el apóstol Pablo que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Pero confiemos en su soberana voluntad. Dios tiene propósitos. La respuesta de Dios es soberana, es perfecta. Pero nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Oremos, hermanos. Oremos. Porque si Dios no nos responde como nosotros queremos, nos va a responder como Él quiere. Y eso es mucho mejor que lo que nosotros podemos pedir o desear. Así que oremos, hermanos, hagamos de la oración una prioridad. Preparémonos en oración para toda situación, hermanos, para toda, sean situaciones difíciles, sean situaciones buenas, porque hay mucha gente que cuando empieza a recibir la bendición, se va. Que estemos preparados para los momentos buenos, para los momentos de escasez, para los momentos de abundancia, que siempre estemos apegados a Dios dándole gracias. Y veremos las respuestas sorprendentes de Dios. Yo no sé cuál sea la última petición que usted le haya hecho a Dios. Yo no sé por qué le esté usted pidiendo a Dios ahorita. Solamente le puedo decir, hágalo, hermanos. Siga orando. Ore siempre. Ore sin desmayar. Ore con su familia. Venga a los cultos de oración. Venga a los cultos de oración. Y usted va a ver la respuesta sorprendente de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, en esta tarde, por esta bendición que nos recuerda, Señor, que podemos orar y ser escuchados por usted. Perdónenos, Padre, cuando no lo hacemos. Perdónenos cuando la oración es el último recurso que nos queda. Perdónenos cuando expresamos que lo único que podemos hacer es orar, cuando no es lo único, cuando es lo más importante. Perdónenos cuando hemos dejado de venir a los cultos de oración. Perdónenos, Padre, cuando tenemos el tiempo de hacerlo y simplemente a veces ya por costumbre no venimos, o a veces por no darle la importancia de vida. Pero algo que aprendemos en su palabra es que la oración
la oración juntos, reunidos, unidos, Señor, es de gran bendición, Señor. Por favor, permita, Señor, yo reconozco que en nuestra iglesia hacen falta hermanos orando en unidad. Yo no digo que no oren en su casa, Señor, usted sabe, pero a nuestros cultos de oración, a las actividades de oración, hacen falta muchos hermanos para que estén aquí. Usted conoce las razones, Señor, y mis hermanos saben por qué. Yo le pido, Señor, que usted siga moviendo corazones para que más hermanos puedan venir, podamos orar juntos, Señor. Queremos una iglesia unida, queremos una iglesia que testifique, queremos una iglesia que sea luz y sal. No lo podremos lograr si no oramos juntos, Señor. Permítanos hacerlo, Señor, y dedicar tiempo a orar juntos como iglesia, como un cuerpo, Padre, para que podamos ver sus proezas. Yo creo que usted puede hacer cosas maravillosas, cosas sorprendentes, Señor, en nuestra ciudad. Pero necesitamos estar orando y necesitamos hacerlo unidos, Señor. Permita que en las familias haya una oración unida. Permita, Señor, que en nuestra iglesia haya oraciones unidas. Permita que en nuestra ciudad haya iglesias orando unidas, Señor, para poder ver las tremendas cosas y maravillas, Señor, que usted puede hacer. Le doy las gracias y alabo su nombre en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vamos a continuar con nuestro culto.